3, 2, 1. Welcome to another episode. Hola, ¿cómo están? Para mí es muy grato poder estar hoy acá. Les vamos a estar hablando el día de hoy del episodio 1 del podcast de Marketing y CX Sin Filtro. Vamos a estar el día de hoy conversando y contándoles un poco sobre la experiencia del cliente como el nuevo motor de crecimiento en parques temáticos. Vamos a estar conversando sobre este tema que es de gran interés para todos ustedes y que seguramente nos va a permitir de alguna forma poder centrar nuestra estrategia de experiencia al visitante. Inicialmente es importante mencionar que todo esto es para efectos de establecer una estrategia o cómo podríamos empezar a establecer una estrategia de experiencia al visitante dentro de un parque temático, centro de entretenimiento o quizás de un centro comercial también, que hacen parte de todo este sector del entretenimiento y que se ha vuelto tan importante para todas las marcas. Hoy en día lo que buscamos es poder ayudar a estas empresas a establecer una estrategia que les permitan poder aumentar sus tickets promedios y poder ayudar a establecer una estrategia real de experiencia que permita mejorar sus resultados de negocio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué es importante diseñar una estrategia de experiencia de cliente y esto cómo puede ser una decisión clave en el negocio de cada uno de ustedes. ¿Por qué es importante esto? Y aquí es donde digamos que lo que hemos empezado a analizar son varios factores. El primer factor es una estrategia de experiencia de cliente. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que permite? Permite tres cosas. El primer tema es los resultados operativos, la segunda es los resultados financieros y la tercera es la diferenciación en el mercado. Son tres elementos que condensan una estrategia de experiencia del cliente. ¿Esto qué beneficios trae? Entonces, en la medida en que las empresas tengan en cuenta estas tres variables, la primera es, si yo uno los resultados operativos y los resultados financieros, pues voy a poder invertir mucho más, donde es probable que podamos entender o invertir más en donde los cambios del comportamiento de nuestros clientes se está dando. Entonces, resultado operativo más resultado financiero, mayor inversión, donde hay más probabilidad de cambio o en el comportamiento o en las intenciones de nuestros clientes. Si yo uno mis resultados operativos con la diferenciación en el mercado, mejoro los puntos de dolor más importantes de la experiencia que tienen nuestros clientes. Y si uno los resultados financieros con la diferenciación en el mercado, puedo focalizar las estrategias de acuerdo a la segmentación que tenga en cada parque. Entonces, esto, digamos que permite tener una diversidad de estrategias. Entonces, ¿qué son los resultados financieros? Como a todos nos puede interesar, y es tener un mejor margen neto, tener un margen operativo mayor, tener un retorno sobre los activos y tener mayor rentabilidad en mi parque o centro de entretenimiento o centro comercial. Puedo tener más rentabilidad. ¿Qué son los resultados operativos? Yo, ¿cómo obtengo resultados operativos? Es a través de mayor atracción, mayor vinculación, mayor resolución en primer contacto, o sea, que mis canales sean más fluidos, más rápidos, que realmente le resuelvan al cliente, que tenga una mayor personalización, que tenga un enfoque omnicanal, porque muchas veces el enfoque omnicanal se pierde en algunos elementos, y tener claro el time to value del cliente, o sea, cuánto me está costando un cliente. Y en la diferenciación del mercado, pues básicamente es poder tener una constante análisis del mercado, de mi competencia, cómo está posicionándose mi marca actualmente, cómo puedo lograr una mayor lealtad, una mayor recomendación, tener más clientes, más ventas, etc. Entonces, la estrategia de experiencia del cliente o una buena estrategia de experiencia del cliente me permite tener claridad y poder tener un mejor enfoque en las estrategias de negocio. Pero vamos a empezar a hablar, o lo que vamos a empezar a tocar en este podcast, básicamente es varios puntos. El primer punto que quiero hablar con ustedes y poderles compartir es cómo lograr ser competitivo, cómo realmente poder tener una diferenciación competitiva en el mercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una pregunta.
¿sí? Y es el que en un mercado donde actualmente hay muchas atracciones, donde hay montañas rusas, donde hay carros chocones, atracciones acuáticas, digamos que la experiencia emocional única es lo que hace que los clientes elijan a qué parque van y cuánto pagan. O sea, más allá de las atracciones que podamos ofrecer en el interior de nuestro parque, las diferentes cosas que puede hacer, la diferencia radica en la experiencia. Y ahí es donde los clientes van a poder determinar y elegir qué es lo que quieren hacer, en dónde van y cuánto pagar. Entonces, vamos a colocar algunos ejemplos de parques temáticos referentes en el mundo que han hecho cosas supremamente interesantes para lograr esa competitividad y esa diferenciación y lograr que sus resultados de negocio se den adecuadamente. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, en Disney, todos conocemos Disney, sabemos de lo que han hecho en experiencia porque es un parque referente hoy en día en el mundo de cómo lograr una diferenciación, una experiencia al cliente excepcional. ¿Qué han hecho ellos? Ellos, por ejemplo, ellos no venden montañas rusas, ellos venden magia. Y el ejemplo claro es en una estrategia que establecieron en una de sus atracciones, que es el Star Wars Galaxy Edge. ¿Ellos qué han hecho ahí? Que permiten que las personas, los niños, los adultos puedan pilotear el halcón milenario e interactuar con los personajes adecuadamente. Entonces, ellos han logrado una interacción, una inmersión en su atracción y que ha permitido a Disney aumentar un 14% de asistencia en Disneyland cuando empezaron a aperturar esta atracción. Entonces, el simple hecho de poder generar una interacción en esta atracción a los usuarios ha permitido un 14% de aumento en las ventas desde que aperturaron esa atracción. Otro ejemplo importante es el Efteling de Holanda, es un parque versus otros parques locales. ¿Cuál es la diferencia que han tenido estos parques? Y es que ellos tienen una estrategia de usar cuentos de hadas, narrativas inmersivas, no solo atracciones, sino que cuentan historias a través del recorrido del cliente, pero hacen que las personas participen. ¿Cuál ha sido el resultado para este parque? Que el 70% de sus visitantes repiten la ida al parque, o sea, son recurrentes los clientes que van a este parque. Entonces, una estrategia de poder hacer que la gente interactúe con sus atracciones, con sus cuentos de hadas, ha permitido que pues tengan un mayor crecimiento en sus clientes recurrentes versus el resto de parques que tiene más o menos un 30% de recurrencia. Eso con respecto a ejemplos de cómo ser competitivos y diferenciadores. Ahora bien, el segundo aspecto o el segundo punto importante en una estrategia de experiencia del cliente es que obtienen una mayor rentabilidad. Los parques temáticos, centros de entretenimiento, centros comerciales van a tener una mayor rentabilidad cuando establecen una estrategia de experiencia cliente. ¿Y esto qué resuelve o qué es lo que nos preguntamos normalmente? Es una estrategia de experiencia cliente bien diseñada aumenta el ticket promedio y reduce los costos operativos, que es lo que a veces marca la diferencia mucho en los parques. Entonces, una mayor rentabilidad es obviamente aumentar mis ingresos, disminuir mis costos. Por ejemplo, en ciertos parques como el Cedar Point de Estados Unidos, ellos establecieron una estrategia muy interesante y es la estrategia del I-Day Dining Pass. ¿Qué significa esto? Y es que es como el pase libre para alimentación. Entonces, ¿ellos qué establecieron? Hicieron una estrategia de venta de pases de comida ilimitada por $35 versus $15 que promedio pagaba una persona por comerse un solo plato en un parque. Ellos establecieron esta estrategia de venta ilimitada de comida por $35 por persona y ¿qué les permitió eso? Aumentar la venta de alimentos en un 25%. Fue una estrategia supremamente interesante porque lo que permiten es que haya un mayor consumo en este tipo de pasaportes, pero el consumo en comida no es el mismo, porque pues la gente no está comiendo todo el tiempo, pero su valor percibido sí aumenta el hecho de pagar un ticket de comida ilimitada. Eso es una de las formas como rentabilizó este parque. Otra de las formas de rentabilizar su estrategia en otros parques es la de Warner Bros., que ellos establecieron en el World About Davy una estrategia súper interesante y es que permite que las personas tengan experiencias wow o sorprendentes en el lugar donde se alimentan. ¿Qué quiere decir esto? Que ponen, por ejemplo, permiten que la gente pueda pagar hasta $300 porque Bugs Bunny se siente en la misma mesa con ellos. O cualquier otro personaje de Warner Bros. Se pueda sentar en la misma mesa, compartir este tipo de estrategias o de personajes estén sentados con ellos
compartiendo el alimento y están dispuestos a pagar más por el simple hecho de poder permitir que sus hijos tengan esa experiencia. Eso que le ha permitido a Warner aumentar un 15% más de sus visitantes y que contraten este diferenciador o este plan. Y eso pues es muy bueno porque ha aumentado el ticket promedio. Otro de los parques es Disney Junior, que ha sido el sistema Fast Pass mejorado, y es que cobra, obviamente ya conocemos todos, que es el pago por no hacer filas, y eso pues obviamente me ha permitido aumentar sus ventas en un 50% más, porque el 50%, perdón, de los clientes que van a estos parques pagan este ticket, ¿sí? Y este ticket de rapidez en fila es de $25 por persona más o menos, lo cual ha hecho que Disney en un año tenga ventas por $1 billón en esta estrategia. Entonces hay forma de rentabilizar, digamos, las estrategias de experiencia de clientes. Estos parques lo han hecho de esta forma. La tercera cosa que se busca dentro de una estrategia de experiencia de cliente es la lealtad y la recomendación, aumentar la recomendación. Todos los parques hoy en día, temáticos, centros comerciales, centros de entretenimiento, lo que logran es que nos recomienden con otros. El hecho de que me recomiende más hace que mi parque se esté moviendo totalmente. Entonces, aquí es importante algo, y es que no solamente recomienden mi parque, sino que adicionalmente sean leales, o sea, que quieran regresar, porque es que un cliente que regresa consume más, ¿sí? Y normalmente un cliente que es recurrente y me recomienda trae 3 clientes más. Entonces, apostarle a estas estrategias son supremamente chéveres. Por ejemplo, el Port Aventure de España, ellos tienen un programa de fidelización muy interesante. Ellos lo que hacen es ofrecer descuentos exclusivos y accesos a eventos solo para ciertos miembros. Entonces hacen un club de fidelidad y a ciertos miembros del parque les permiten aumentar sus ingresos. Se ha permitido aumentar sus ingresos en un 45% de clientes, obviamente se vean reflejadas en resultados. Entonces, el hecho de que a veces esquematizar un programa de fidelidad lo que busca es que haya exclusividad, que haya ciertos eventos solo para ese grupo y ese segmento de clientes. Y esto le ha permitido a ellos aumentar estos ingresos. El otro aspecto es el Disney Annual Pass Holders. ¿Qué quiere decir eso? Que Disney implementa un pasaporte anual para ciertas personas. Ellos que han logrado acá que aumenten sus ventas o su asistencia al parque en un 50%. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el 50% de los ingresos vienen de los clientes que compran este pasaporte. Quiere decir que solo el 20% de sus visitantes que han comprado esta estrategia han generado el 50% de la asistencia total del parque. Quiere decir que en un 20% que han comprado este producto es la ocupación en un 50% en el parque en todo el año. Entonces esto hace que la gente sea más recurrente porque adquiere ese pase anual. Y pues adicional a eso tienen un beneficio, y es que estos clientes gastan 3 veces más dentro del parque. O sea, están dispuestos a comprar más porque conocen el parque, saben qué pueden encontrar y pueden adquirir. Otro de los parques, digamos, que hace cosas muy interesantes es el Disney Sea de Tokio. Y es que este Disney ofrece experiencias únicas en el hotel del viaje al centro de la Tierra. Es un hotel temático, y este parque o esta estrategia en Disney de Tokio ha logrado una mayor recurrencia. O sea, las personas repiten su experiencia en un 82%. Y esto es supremamente bueno porque han utilizado un hotel como parte de su estrategia para aumentar la repetición, o sea, la recurrencia en un 82%, que eso es buenísimo. Entonces es importante, y algo que siempre nosotros recomendamos es que puedan usar su infraestructura, utilicen la infraestructura actual para generar experiencias distintas y que el cliente encuentre algo diferente y que quiera volver. Eso es parte de lo que deberíamos estar pensando. Otra de las cosas que es importante dentro de una estrategia de experiencia de cliente y que genera un punto importante es mayor reputación, mayor protección de mi marca. ¿Y eso por qué? Porque en la medida en que yo tenga una mejor experiencia a mi cliente y tenga planes de acción en ciertas contingencias, va a evitar que yo tenga pérdidas económicas, porque si yo no tengo acciones, si yo no hago cosas que permitan que yo mejore mi experiencia, pues eso va a permitir que en cualquier eventualidad tenga una pérdida de reputación, y eso se traduce en dinero. Por ejemplo, en el caso de Golf Island, de Water Park en Mississippi, en Estados Unidos, ellos establecieron una estrategia muy interesante, y es que hay una situación que ellos encontraron, y es que
el tema del clima. O sea, si llueve, pues las personas no pueden utilizar las atracciones. Entonces hicieron una asociación con una entidad de seguros que les ofrece un seguro de garantía climática. En caso de que haya un calor extremo o lluvias inesperadas, este seguro le permite a las personas volver al parque en otro día. Entonces no pierde el parque ni tampoco pierde el cliente y puede utilizar su pasaporte otro día. Eso ¿en qué se ha visto beneficiado el parque? Es que la cuarta parte de los clientes que compran el ticket adquieren este seguro. O sea, quiere decir que si no se tangibiliza el seguro, pues va a tener un ingreso mayor el parque frente a esto, porque ellos optaron estos clientes por comprar esto. Entonces eso fue una de las cosas importantes y que mitiga un riesgo que es la lluvia. Otra de las cosas es poder actuar rápidamente en caso de una contingencia. A veces los parques no tienen claro si va a llover, si hay huracanes. En Orlando, por ejemplo, en Disney, ellos establecieron protocolos claros en caso de que se diera un huracán en un momento determinado sin previo aviso o algo que surja de imprevisto, y es que lograron ofrecer reembolsos y tickets gratuitos para el otro día o para otro día para evitar inconvenientes o una recomendación negativa de su parque, y eso ha hecho que el parque tenga una reputación muy buena y maneje un nivel de confianza alto con sus clientes. El quinto punto, digamos desde el punto de vista de la estrategia de experiencia de cliente y por qué es importante diseñarla, es la optimización operativa. ¿Qué pasa con la experiencia? Y es que recopilamos datos, recopilamos información constantemente que nos van a permitir entender el comportamiento del cliente, en donde tenemos más puntos de dolor, más puntos de quiebre, y poder ayudar en la estrategia de optimización de eso, que permite optimizar adecuadamente los procesos, reducir los costos y aumentar la eficiencia operativa de mi parque. Por ejemplo, Universal Virtual Line, que es una estrategia de una app que creó Universal para reducir los tiempos de espera en un 30%, ha logrado eso. ¿Qué quiere decir? Que ellos con el monitoreo en su app del comportamiento de los clientes han logrado manejar estrategias para poder que todos los clientes puedan, ojalá, recorrer todo el parque y a utilizar todas las atracciones. Eso que ha hecho que reduzcan los tiempos de espera en filas, ha hecho que los clientes sepan a qué atracción ir porque hay menos ocupación, y eso han logrado que un 20% de visitantes más recorra todo el parque. En el caso, por ejemplo, de Disney, ellos implementaron el Magic Band, que es como un reloj donde monitorean todo el tiempo, en tiempo real, en donde están los clientes interactuando o están, digamos, en diferentes zonas del parque. ¿Eso que ha hecho para ellos? Mejorar un 40% la eficiencia y quitar cuellos de botella en los restaurantes, por ejemplo, porque ellos han identificado en qué horarios van a comer los clientes, a qué restaurantes van, y van optimizando sus flujos operativos, y todo con inteligencia y con esta Internet de las cosas. El sexto punto importante de establecer una estrategia de experiencia cliente es la adopción a expectativas modernas, o sea, entender al cliente, personalizarle las estrategias utilizando tecnología y herramientas de omnicanalidad. Por ejemplo, Legoland utiliza su app, que lo que permite es tener en cuenta la estrategia de dinosaurios en 3D. O sea, ellos pueden ver durante su recorrido toda una interacción 3D de todos sus parques, aumentar el tiempo de permanencia del parque en un 25%. Eso les ha permitido a ellos poder aumentar su gasto, su ingreso, mejorar su operatividad, porque en la medida en que los clientes permanezcan más en ciertas zonas del parque, hace que en otras zonas se descongestione. Eso lo han hecho muy bien. Otro de los parques que ha hecho cosas importantes es el Hershey Park de Estados Unidos, y es que ellos han implementado chatbots para resolver preguntas frecuentes del parque, para la atención al cliente. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Tratar de resolver el 80% de las preguntas que hacen para un parque, que a qué horas abren, que si hay sitios para comer, que dónde queda ubicado, si hay hoteles. Todas las preguntas frecuentes que hace un usuario a un parque lo resuelven a través de bots, y eso que ha mejorado la eficiencia en sus canales, tener menos personal atendiendo sus canales, y eso ha hecho que se ahorren más de $2 millones al año en eficiencia y en costos de call center. Por ejemplo, hay entidades que tienen call centers muy grandes, muy robustos, por ejemplo las cajas de compensación, que tienen un volumen de llamadas impresionantes,
y posiblemente un porcentaje alto son preguntas frecuentes. Entonces, ¿cómo la automatización puede lograr eso? Pues a través de chatbots. Entonces, aquí para concluir un poco este primer punto de cómo ustedes pueden, por qué es importante, perdón, una estrategia de experiencia de cliente o implementar una estrategia de experiencia de cliente. Entonces, vamos a hacer aquí un resumen de lo que les acabo de decir. ¿Por qué es importante una estrategia de experiencia de cliente? Primer punto, porque una experiencia de estrategia de cliente es el mayor diferenciador hoy en día de un parque temático. Entonces, eso es el primer aspecto. Que hoy en día el mayor diferenciador es la experiencia del cliente. Así como lo ha hecho Universal, Disney, que transforman toda la experiencia en emoción. O sea, permiten conectar a los clientes y diferenciarse por ello. El segundo tema es que un cliente feliz gasta más. O sea, si yo logro que un cliente tenga mayor recurrencia a mi parque, que tenga más accesos VIP, que tengan más esquemas de monitoreo para generar experiencia, pues los clientes gastan más. El tercer punto, la fidelización. El hecho de que pueda adquirir un 70% más de visitantes, por ejemplo en Tokio, que el 82% de sus visitantes repiten la experiencia en el hotel, pues eso reduce mis costos de marketing, aumenta mis ingresos, porque hay mayor adquisición y mayor fidelización. Por ejemplo, mitigar una mala experiencia, o sea, tener protocolos de atención, estrategias claras, pues va a mitigar todo lo que tiene que ver con reputación y establecer protocolos en caso de lluvia, en caso de alguna eventualidad, poder tener eso claridad, hacer alianzas con compañías de seguros para poder, digamos, mitigar el impacto. Eso hace parte de una estrategia de experiencia. ¿Qué otra cosa es importante en la experiencia del cliente, en una estrategia de estas? Tener tecnología y poder monitorear y tener datos en caliente. Poder monitorear el flujo de interacción de mis clientes, saber qué atracciones utiliza más, en dónde permanece más tiempo. Todo ese tipo de cosas me va a permitir mejorar la experiencia del cliente y mejorar los ingresos. Sí, ¿qué otro punto es importante? Y es que sin una estrategia clara de experiencia del cliente, solo voy a competir por precio. Si yo no tengo claro cuál va a ser mi mecánica de experiencia, mis pasos, qué voy a establecer, pues solo voy a competir por precio. Entonces voy a estar todo el tiempo sacando promociones por precio, 2x1, reducción de tarifa en ciertos días o horarios. Entonces ahí pues me vuelvo un parque genérico o un hotel genérico o un centro comercial como cualquier otro que uno encuentre. El cliente hoy en día, el cliente moderno, el cliente que hoy día estamos atendiendo, requiere mayor personalización. Entonces es importante empezar a involucrar algunos aspectos como las apps para generar engagement directo, temas de temáticas, involucrar personajes, todo ese tema de personalización como lo hace Warner, de poder ofrecer, por ejemplo, que un personaje coma en mi mesa con mis hijos. Todo ese tipo de cosas es importante. Y pues obviamente nos permite una estrategia también prepararnos para los imprevistos que puedan surgir, ¿no? Nosotros en la experiencia de cliente sugerimos siempre aquellas cosas que no son controlables por mí, cómo las puedo controlar, cómo las puedo trabajar. Invertir también en una estrategia de cliente pues hace que yo pueda tener mayores resultados en mi negocio. O sea, si yo dentro de mi presupuesto del año tengo claro que voy a dejar un presupuesto para generar experiencias, para generar innovación, pues eso va a hacer que salgamos de la caja de los parques convencionales y podamos generar mucho más valor. El resultado, mayor ingresos, menores riesgos y una marca imparable. Y aquí es importante preguntarnos algo. ¿Cómo está tu estrategia de experiencia al cliente? ¿Cómo está establecida mi estrategia en mi parque temático? ¿Cómo está establecida mi estrategia en mi centro comercial? ¿Cómo está establecida mi estrategia de experiencia de cliente en mi centro de entretenimiento? A esa pregunta debemos llegar. ¿Cómo la estoy estableciendo? ¿Tengo una estrategia de experiencia? ¿Tengo una estrategia definida? ¿O hasta ahora quiero iniciar? Y eso es parte de lo que debo, digamos, preguntarme todo el tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas estrategias que son comprobadas, que realmente han generado unos momentos wow? ¿Cómo lograr eso? Porque a veces conectar todas las variables no es fácil. Y aquí la pregunta es importante. ¿Cómo conecto o cómo hago para que mi estrategia realmente genere esos momentos wow, esas conexiones emocionales? Hay un punto importante y es la conexión emocional. Diseñar experiencias que dejen huella. Eso es muy importante, dejar huella. Si yo no dejo huella, entonces claro, la gente no vuelve a mi parque, no va a tener como esa sensación de volver. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque
el visitante recuerda más cómo se sintió que lo que hizo en el parque. Cómo se sintió dentro del parque, cómo me atendieron, qué fue lo que hice, cómo conecté con ese parque, lo que más recuerda, más no lo que hizo. Entonces la conexión emocional es la base de la fidelización. Hay un parque en Europa que es Europa Park. ¿Ellos qué hacen? Ellos utilizan despedidas personalizadas con personajes que llaman por nombre a los niños. Ellos empiezan a utilizar sus personajes para interactuar con los niños. Y los llaman por su nombre, les dicen cosas, pero que también es importante, que posteriormente a la ida del niño del parque, cuando ya se va del parque, cuando ya se retira del parque, los personajes les escriben cartas. Y las cartas llegan a sus casas y el personaje le dice que esa carta la escribió Bugs Bunny y bueno, el personaje correspondiente post visita. ¿Eso qué ha hecho? Que los clientes vuelvan en un 30% nuevamente. Eso es supremamente importante y no solo es el cliente, sino su familia completa porque generamos una experiencia de conexión emocional. Legoland en California establece otra estrategia y es que hace que los funcionarios, los empleados actúen con los niños como si fueran parte del mundo Lego. O sea, se hacen parte del show, hacen parte de la interacción, ayudan a armar fichas a los niños y esto ha hecho que Legoland entrene a todo su personal en construir figuras en tiempo real y acompañar a los niños en esa creación de figuras. ¿Eso qué ha hecho? Que aumente el 50% el engagement en redes sociales, que haya mayor contenido generado por las personas. Y eso es un montón de información y de engagement porque todo el tiempo se está publicando en redes sociales todo lo que está pasando en línea y en vivo dentro del parque. Y eso ha ayudado mucho al parque en esa conexión emocional. El segundo aspecto para generar experiencias wow es el diseño de un Customer Journey. Pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Eso es muy importante, no seguir en lo mismo, que la gente siga haciendo lo mismo, sino pasar a lo extraordinario. ¿Qué significa eso? Que cada punto de contacto que tiene el cliente con mi parque, con mi centro comercial, con mi caja de compensación, con mi hotel, con mi centro de entretenimiento, sea para sorprenderlo, sea para lograr hacer que pase algo supremamente diferente y que cuando vuelva a la casa comparta su experiencia con amigos, con familiares. Y no se trata solamente de vender entradas, sino de diseñar recuerdos. Y eso es muy importante. Muchas veces nos hemos sentado con amigos, con personas que tienen parques de entretenimiento y su foco principal es vender tickets, aumentar mis ventas, pero no diseñan recuerdos, no diseñan experiencias que el cliente quiera volver y regresar. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Universal Studios de Orlando, ellos tienen una atracción muy chévere, ¿sí? Que es el Hardwick Magical Creature Motorbike Adventure. ¿Qué significa esta atracción? Es una atracción de motos donde hacen que la interacción, es una atracción que llama mucho la atención, pero se hacen enormes filas. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Han hecho que durante la permanencia en fila, antes de entrar a esta atracción, haya sonido, hayan efectos, haya actores en vivo, ayudando a que haya una interacción en la fila para mitigar el impacto y la espera en esta atracción, porque llama mucho la atención. Entonces, ellos han logrado reducir el 20% en las quejas que reciben por los tiempos de espera, porque han logrado que esta atracción aumente de una forma increíble digamos, los tiempos de espera sean cada vez menos traumáticos haciendo ese tipo de estrategias. Lo mismo pasa en Disney y en Tokio, y es que ellos también, teniendo en cuenta que hacen muchas filas para las atracciones, hacen que hayan shows sorpresa, utilizan diferentes cosas para aumentar la tasa de permanencia sea agradable, shows, música, personajes en vivo, y eso hace que la gente, su tiempo de espera sea cada vez más grato desde el punto de vista en esa fila. ¿Eso que ha logrado este parque? Pues que en un 35% aumente su satisfacción respecto a este punto concreto de la espera en las filas. El tercer punto importante para generar experiencias wow es capacitar a los equipos. Capacitar mi personal, tanto del front como del back. Si yo tengo capacitado a mi personal, voy a convertir mis colaboradores en creadores de experiencia. Y lo que es importante es que debemos convertir a nuestros colaboradores en creadores de experiencia. ¿Cómo? Capacitando, dándoles fortalezas, dándoles herramientas de experiencia, de cómo articularlas, de cómo atender un cliente, de cómo generar valor constantemente en el rol que desempeñan. Y eso es muy importante porque el personal es el principal
factor de diferenciación de todo parque, de todo hotel, de todo centro comercial, de todo centro de entretenimiento es el personal. Pero si yo no lo capacito, si yo no lo entreno, pues voy a tener dificultades en la experiencia. Yo puedo tener los journey, puedo tener caracterizados mis clientes, puedo tener una tecnología supremamente buena, pero si el personal que ejecuta las acciones no está alineado con mi estrategia, pues voy a perder tiempo. Entonces aquí es importante algo. Disneyland París, por ejemplo, ellos tienen un lema y es que primero están mis empleados y tienen programas de capacitación constantes en experiencia al cliente. Entonces aquí es importante tener en cuenta que no es la capacitación convencional en servicio al cliente, donde todos salen contentos, súper felices y al otro día volvemos a la rutina, sino que sea un programa en experiencia al cliente, que mis empleados tengan que hacer cosas, prepararse en el camino para lograr aumentar, pues digamos, la satisfacción de los clientes. Y Disneyland París ha aumentado un 18% la satisfacción del cliente tras empezar programas de capacitación en experiencia. Otro parque que ha hecho algo muy interesante con sus parques es el Ferrari World de Abu Dhabi, que lo que ha hecho es capacitar a sus empleados en un programa que lo han denominado experiencia premium, una experiencia muy similar a lo que hacen los hoteles y los cruceros, y es que los empleados estén constantemente capacitados en generar una experiencia excepcional a sus clientes. Y eso ha hecho que sus calificaciones de satisfacción estén al 95% sobre 100 en este parque temático. El cuarto aspecto importante en una estrategia wow es la tecnología. Es, digamos, personalizar la estrategia de experiencia o la experiencia a través de la tecnología. La tecnología es un apalancador, no es mi estrategia. Muchas veces cometemos el error de pensar de que la experiencia, la tecnología es mi estrategia, y no, la tecnología es un apalancador de mi estrategia, porque permite que las experiencias que diseñemos se adapten a cada visitante, ¿cierto? La personalización hoy en día no es un lujo, es el generador que hoy en día está marcando la diferencia y me saca de ser un parque genérico, un centro comercial genérico, me saca de ser un centro de entretenimiento genérico a ser diferente, marcar la diferencia. ¿Qué hace el Shanghai Disneyland? Ellos utilizan un pasaporte digital que lo que busca es que ellos puedan recibir ofertas personalizadas en tiempo real. Van transcurriendo el parque y les sale la oferta de que en el lugar, en este centro, en esta tienda, van a encontrar un 20% de descuento en todo lo que compren. O van caminando y dicen, en este restaurante van a encontrar 2x1 en hamburguesas. Y van lanzando promociones en tiempo real de acuerdo a la ubicación geográfica del cliente y dependiendo a su perfil, si es joven, si es adulto, si viene con niños o no, y le van disparando promociones y estrategias muy personalizadas. Todo basado pues en la información que van capturando a la hora de su registro. Otro de los parques es el Parque Warner de Madrid, y ellos crearon su app de experiencia en tiempo real. ¿Cuál es el objetivo? El mismo, generar notificaciones en línea durante el trayecto de su parque, y eso hace que retengan mucho más al visitante en la permanencia del parque y haya un mayor consumo de diferentes cosas, souvenirs, alimentos, etc. El quinto tema importante para poder generar experiencias wow es tener un club de fidelidad, ¿sí? Tanto para visitantes recurrentes como para clientes corporativos, porque es que es importante, el cliente corporativo es muy importante y yo debo tener una estrategia de fidelización con mi cliente corporativo, porque el cliente corporativo es el que me va a dar la recurrencia o me va a traer los visitantes en los tiempos, en la temporalidad que yo necesito. Y el cliente recurrente, yo debo tener un club de fidelidad para ese cliente recurrente, el que viene con frecuencia. Por ejemplo, para los que tienen pistas de cars, para los que tienen ciertas atracciones que el cliente quiere usar con frecuencia, porque le llama la atención, porque tiene mucha afinidad. Crear esos clubes de fidelidad son muy importantes porque los clientes frecuentes generan mayor ingreso. Un cliente frecuente me compra más, es más fiel a mi marca, me promociona más, me hace más recomendación. Entonces yo debo tener un club de fidelidad para ese cliente recurrente y para mi cliente corporativo, que es el que me genera mayor ingreso, me compra más y me recomienda más. La lealtad no se compra con puntos. A veces cometemos el error de que el cliente vaya acumulando puntos. No. El cliente recurrente se gana con momentos que valga la pena recordar, que él recuerde por qué vino a mi parque. Es uno de los parques que hace cosas interesantes, por ejemplo Six Flags. Ellos tienen un programa de membresía que lo que busca es que ciertos clientes que ya conozco, que son fieles a mí, accedan a
digamos, programas especiales o eventos exclusivos. Creo un concierto exclusivo para mis miembros, creo una promoción exclusiva para miembros, y eso que ha hecho para Six Flags, aumentar un 42% sus ventas en los pases que vende anualmente para estas membresías. Entonces, eso ha hecho que incremente sus ingresos. Otra de las cosas que hace, por ejemplo, Scarep, que todos seguramente han escuchado Scarep de México, ellos tienen un programa de experiencia VIP para el cliente corporativo. Entonces, ellos diseñan paquetes y eventos empresariales únicos. Ellos utilizan su infraestructura, utilizan todo lo que tienen dentro del parque para crearles experiencias empaquetadas a los clientes corporativos. Temas de team building, digamos, de aspectos organizacionales, temas de trabajo en equipo, liderazgo, y utilizan la infraestructura para hacer carreras de observación, hacer ciertas estrategias que permita que los equipos de trabajo y las empresas tengan, digamos, una mejor gestión interna y de colaboración. Ahora bien, también tienen otros paquetes, que es todo el tema de para los empleados en Halloween o en diciembre, o con los niños, el Día del Niño, como cosas de esas también las tienen muy claras. ¿Qué ha hecho para Scarep establecer una estrategia VIP corporativa? Aumentar un 30% las ventas en clientes corporativos. ¿Por qué es importante tener estrategias wow? Y eso es muy importante que lo tengamos muy presente. Los momentos wow son diseñados, no improvisados. Aquí es importantísimo. Los momentos wow no son improvisados. Ay, no, pongamos aquí hoy un 2x1, ofrezcamos descuentos para este fin de semana. Tiene que haber una estrategia detrás para realmente conectar con los clientes, generar experiencias memorables. Que cada punto de contacto construido en el journey sea claro, no solo en atracciones principales. La emoción más poderosa que la emoción no es la tecnología por sí sola. La emoción es fundamental. Si yo no emociono a mi cliente, yo puedo tener tecnología, atracciones, montaña rusa, pero si no hay conexión emocional, no le genero valor al cliente. ¿Sí? Otro tema importante para generar estrategias wow es el personal, lo dijimos hace un momento. Para generar la magia dentro de cualquier parque, centro comercial, cualquier centro de entretenimiento, cualquier hotel, las personas son fundamentales. Yo no puedo tener experiencias wow si mi personal no está capacitado, si no está empoderado, si no hay un programa, si no hay cultura centrada en el cliente, si no hay un programa de cultura centrado en el cliente, en mi parque, en mi hotel, en mi centro comercial, en mi centro de entretenimiento, no va a haber experiencia, no la va a haber. Entonces es importante eso. Otro aspecto importante de poder brindar estrategias wow es que la estrategia de experiencia va desde que el cliente llega hasta que se va. O sea, desde que el cliente toma la decisión de ir a mi parque, a mi centro de entretenimiento, desde que él toma la decisión de ir, debe haber una experiencia. Y de ahí hasta cuando se va y llega a su casa. Debemos mapear ese tipo de cosas. La personalización es importante. Hoy en día el cliente moderno busca personalización. Que las cosas lleguen a tiempo, que me den todo este tipo de información en tiempo real y que ojalá todas las experiencias sean personalizadas. El tiempo de espera no tiene que ser una frustración. Yo sé que muchas veces esperar no es fácil y más en los parques o en ciertos centros de entretenimiento tengo que esperar a que acabe uno para empezar. Este tipo de cosas acá no nos permiten establecer estrategias claras durante esa permanencia en fila que vuelvan esos momentos como un poco harto en un momento inolvidable o por lo menos que haya una experiencia distinta. Y la tecnología, importantísimo, no genera al factor humano. Si yo implemento inteligencia artificial, realidad virtual, no reemplaza a las personas porque las personas son las que operan toda la tecnología. Otra de las cosas importantes es que una estrategia de diferenciación o una estrategia de fidelización fortalece mucho más mi relación con mi cliente y con mi empresa o con las empresas B2B. Yo debo tener exclusividad, tener sorpresa, tener cosas claras para mis clientes recurrentes y para mis clientes VIP corporativos. Y importantísimo, y para cerrar el tema de estrategia wow, es que eso es mucho mejor que cualquier costo de marketing, porque si yo genero momentos wow, voy a tener marketing gratuito y poderoso porque es el mismo cliente el que va a conectar, publicar y recomendar. Entonces, el generar estrategias wow tiene un resultado y es posicionarme como una marca que no solo entretiene, sino que emociona y deja huella. Entonces, ¿cómo estoy gestionando las emociones de mi cliente dentro de mi parque?
dentro de mi centro comercial, dentro de mi centro de entretenimiento. ¿Qué estoy haciendo diferente? ¿Cómo estoy conectando? ¿Qué se están llevando? ¿Y cómo estoy dejando huella? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y pues digamos que vemos dos puntos importantes. El primero es por qué es importante establecer una estrategia de experiencia de cliente, lo que ya vimos, lo que ya les he contado. El segundo aspecto es por qué es importante generar estrategias wow y cuáles son sus componentes. Son dos temas importantes. Y este último que les quiero contar es cómo implementar una estrategia de experiencia de cliente. Quizás muchos de ustedes que me están escuchando dicen, bueno, ¿y yo cómo hago para hacer todo eso? Entonces, hay un tema importante y es que lo primero es tener una metodología. Yo debo tener como parque, como centro de entretenimiento, como centro comercial, una estrategia y una metodología para abordar todos los procesos que intervienen en la experiencia. No puedo empezar a hacer cosas aisladas, yo debo tener un método, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros, digamos que tenemos una metodología y pues queremos enseñarla cómo nosotros lo hacemos. Y es que es una metodología centrada en el agilismo, porque hoy en día todo debe ser muy rápido, debe hacerse de una forma ágil, no tan largos los proyectos ni tan largas las cosas, es hacerlo muy rápido. Entonces nosotros tenemos una metodología ágil que se basa en tres cosas, que es el entender, el diseñar y el implementar, ¿cierto? El entender, ¿qué significa el entender? La experiencia actual, en resumen es entender qué pasa hoy con mi cliente y cuál es su experiencia hoy en día. El diseñar es qué quieren ustedes lograr, cuál es la experiencia deseada, qué es lo que quieren que pase en mi parque. Y la tercera es implementar. ¿Qué debo hacer en la implementación? Medir cada estrategia, qué es lo que está pasando, ser iterante y poder establecer qué indicadores me dicen si mi estrategia está funcionando. Entonces, 3 pasos: entender, diseñar e implementar. En el entender es entender la situación actual, alinear los equipos, identificar oportunidades rápidas. ¿Qué acciones ustedes pueden tener o qué acciones clave se dan en el entender? Primero, escuchar a mi cliente, hacer encuestas, entrevistas de profundidad, analizar las redes sociales, las reseñas que hacen de mi marca y las PQRs. Entender, hacer esa alineación del cliente, el cliente visitante, el cliente recurrente, el cliente corporativo, mis colaboradores. Entender y escuchar al cliente constantemente es importante. La segunda aspecto dentro del entender es mapear el Customer Journey Map. Es cuáles son mis puntos de dolor donde tengo mayores oportunidades, cuáles son esos momentos clave donde debo hacer algo. El tercer aspecto es evaluar la experiencia del empleado. Yo tengo que alinear la experiencia de mi visitante, de mi cliente, con la experiencia que tienen mis clientes. Si yo no hago esa alineación, pues yo puedo estar mirando todo el tiempo qué pasa con mi cliente, pero no miro cómo ejecuta mi empleado. Tiene las herramientas, tiene los protocolos, está capacitado, ¿sí? Ahí es importante empezar a entender qué está pasando ahí. Lo que piensa el alta directiva es lo mismo que está haciendo el operativo de mi parque. Eso es muy importante tener en cuenta. Y otro, medir. Yo debo tener indicadores de experiencia. Debo tener indicadores que me midan la recomendación, la satisfacción, el tiempo de espera, el esfuerzo. O sea, tengo que estar monitoreando constantemente. Si no estoy monitoreando, si no estoy midiendo, empiecen a hacer eso. Empiecen a recopilar la información de los clientes. Si no tienen un CRM, establezcan un CRM que les permita alimentar información del cliente y poder analizar mejor la información. La segunda etapa es el diseño. Entonces, crear experiencias memorables. El diseño lo que permite es que yo establezca qué es lo que quiero que pase, ¿cierto? ¿Cómo logro que conecte emocionalmente mi cliente con mi marca? Y estén alineados a la promesa y al propósito que yo estoy estableciendo en mi parque. Entonces hay parques que dicen, no, mi propósito es que la gente se divierta, mi propósito es que la gente aprenda, mi parque es cultural, mi parque es acuático, mi parque es de atracciones mecánicas. ¿Qué es lo que quiero que se lleve el cliente? Ahí es donde yo diseño mi estrategia. ¿Qué acciones ustedes pueden establecer aquí en el diseño? Y es priorizar. Primero prioricen las iniciativas de acuerdo a lo que identificaron en la etapa anterior del entender. O sea, ustedes van a encontrar una cantidad de cosas que pueden priorizar. Las priorizaciones se hacen desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo, pero también se pueden hacer por necesidad, conveniencia o pertinencia. Entonces depende de muchas variables. ¿Qué hago primero? ¿Qué me genera mayor valor? ¿Qué cosas pueden hacer dentro de sus parques, dentro de sus centros comerciales o centros de entretenimiento que
resuelva la mayoría o la mayor parte de los problemas o de las oportunidades que encontré. El segundo aspecto es diseñar el journey deseado. Entonces, defino mis arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los segmentos de cliente. Diseño muy bien mis arquetipos, identifico sus momentos de interacción con mi marca y defino qué debe pasar para generar una experiencia wow. Tengo que rediseñar procesos, claramente, debo rediseñar ciertos procesos. Normalmente los procesos que intervienen en una estrategia de experiencia de cliente son los procesos core de negocio. Marketing, ventas, producto, operaciones y servicio al cliente. Normalmente son los procesos core los que intervienen en la cadena de valor. Yo debo analizarlos, debo rediseñar ciertas cosas. El otro tema es diseñar la estrategia de CX y tengo que tener un modelo de experiencia para que tenga un orden. Debo tener un programa de cultura en experiencia o centrado en el cliente. Debo establecer un comité de experiencia, un gobierno de experiencia y unos indicadores. Eso que me va a permitir que en el tiempo yo pueda saber si mi estrategia de experiencia del cliente está funcionando o no, si está generando los ingresos o no, si está generando la recomendación que espero o no. El último punto en esto es definir la ruta estratégica y es cuál va a ser el plan evolutivo de mi marca. ¿Cómo va a evolucionar mi estrategia de experiencia en el tiempo? Y eso involucra a las personas, los procesos, la infraestructura y la tecnología. Y el último tema de los pasos de implementación de una estrategia es la implementación. Y es cómo activo yo la estrategia, cómo la alineo a toda la compañía y cómo mido el impacto. Entonces yo puedo hacer algunas cosas. Acá hay unas acciones clave que ustedes pueden hacer. Y el primero es capacitar. Deben capacitar a todos los equipos de trabajo en cultura centrada en el cliente. Es lo primero importante. Que la gente entienda cuál es su rol dentro de la estrategia de experiencia, que tenga claros los protocolos, las estrategias que debo emplear y puedo diseñar, cuál es mi acción, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, qué pasa si sucede esto. Eso es importante tenerlo claro. Segundo, el despliegue total y es lanzar las nuevas experiencias, los nuevos protocolos y la tecnología transversalmente, que toda la organización sepa qué es lo que se va a realizar. Tercero, el aseguramiento. Yo debo asegurar, medir constantemente los indicadores de experiencia, escuchar continuamente al cliente, al colaborador, estar todo el tiempo asegurando que lo que estamos diseñando realmente esté ocurriendo. Y por último, la iteración constante. Yo debo iterar todo el tiempo, debo ajustar lo que debo ajustar. Nosotros recomendamos mucho metodologías de design thinking porque eso permite estar testeando todo el tiempo lo que está ocurriendo y irmelo mejorando cada vez más. Eso digamos que es como los ítems importantes. Aquí digamos que importantísimo de lo que les he compartido. ¿Por qué es importante una estrategia de experiencia? Ya hay varios elementos importantes. Segundo, ¿por qué es importante establecer estrategias wow dentro de mi parque o dentro de mi centro de entretenimiento? Hay unos elementos importantes que ya les di. Y cómo implemento una estrategia de experiencia del cliente. ¿Cómo implemento una estrategia de experiencia del cliente? Bajo el entender, el diseñar y el implementar. Entonces como todo está concatenado, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? ¿Cómo puedo establecer estrategias wow? Y cómo puedo implementar una estrategia. Y esto es importantísimo porque desde que yo tenga claro estos tres elementos voy a generar valor y voy a generar un proceso de experiencia diferente. Ahora bien, ya para cerrar este podcast, quisiera contarles un poco de cuáles serían los beneficios. Hay muchos beneficios de una estrategia de experiencia del cliente. Para el área de marketing, para el área de ventas, para el área de atención al cliente, para el área operativa. Hay muchos beneficios. Y es que es importante que tengamos en cuenta eso, porque a veces decimos, bueno, invertimos en una estrategia de experiencia, en una consultoría de experiencia del cliente, hacemos acciones de experiencia, pero ¿cómo sabemos si eso realmente nos está funcionando? Y es importante eso porque los beneficios son muchos, ¿sí? Hay un 60% de más probabilidad de superar a mi competidor en términos de rentabilidad, no en términos de experiencia, porque la experiencia es única para cada parque. La experiencia es única para cada centro comercial. La experiencia es única para cada centro de entretenimiento. No es igual la experiencia de un banco A, de un banco B o de una entidad A, una entidad B. No es igual porque todos sus procesos son distintos. Pero sí puedo diferenciarme en términos de rentabilidad en un 60% aquellos que hacen este tipo de estrategias. En un 25% se puede reducir el costo de adquisición de nuevos clientes. Ustedes saben, y eso es un tema que nos enseñan mucho en marketing, y es que es más costoso adquirir nuevos clientes que tener clientes recurrentes. Y eso ayuda mucho en reducir ese costo. El 84% aumenta la lealtad del cliente en establecer estrategias de ese tipo. ¿Y eso qué hace? Que impacta directamente mi ROI
porque en la medida en que hayan más clientes, obviamente más ingresos. Aumento mis ventas cruzadas en un 15%, porque en la medida en que yo establezca estrategias de venta cruzada, o sea, puedo aumentar mi venta de alimentos, mi venta de merchandising, y puedo aumentar otro tipo de venta, hacer otro tipo de ventas si establezco estrategias y alianzas adecuadas. El 62% de más lealtad, ¿eso qué quiere decir? Que aumento mi ingreso en clientes recurrentes. Puedo tener un 40% de nuevas oportunidades de negocio en establecer estrategias VIP o estrategias centradas en clientes corporativos. Puedo aumentar mis oportunidades de negocio. Puedo aumentar el 70% de más probabilidades de repetir compras o de tener clientes recurrentes dentro del parque. Y eso aumenta en el largo plazo el valor por cliente, porque es que no, es muy distinto decir que es que yo vendo entradas a decir yo vendo en un cliente me puede ya no costar 80,000 pesos que vale una entrada, sino me vale 200,000, porque el cliente consume, el cliente hace más compras dentro del parque, entonces el valor percibido para mí es mayor. Puedo incrementar mi ROI porque hay un mayor compromiso de empleados. Se ha calculado que establecer estrategias de experiencia del empleado y del cliente paralelamente aumenta un 30% de compromiso en los empleados, lo cual se traduce en eficiencia y mejor ROI. Puedo aumentar la retención de clientes en un 10% más o menos, que quiere decir que me aumente mi rentabilidad. El 91% de retención de clientes se obtiene también al establecer estrategias omnicanal, que yo tenga conectado todos mis canales. Eso se ve reflejado considerablemente en el ROI. El 50% de aumento en la calidad del servicio se ve reflejado en el ROI. La gente paga más si le presto un mejor servicio, paga más si me genero una mayor experiencia. Entonces, implementar una estrategia de experiencia de cliente no es solo una tendencia, no es solo decir que es que yo hago experiencia de cliente. Lo hemos dicho muchas veces, es que no es solo cambiar el nombre a los cargos, no es solo decir que ahora no somos agentes de servicio, sino somos generadores de experiencia. No solamente es eso, es establecer una estrategia. No es parte de una tendencia que es que la gente perciba que yo hago algo diferente, y cuando van a mi parque o van a mi centro comercial o van a mi centro de entretenimiento encuentran lo mismo, y pasan los años y encuentran lo mismo. Yo tengo que diferenciarme en un mercado cada vez más competitivo, poner al cliente en el centro, ¿cierto? Poder generar mayor lealtad, mayor satisfacción. Todo ese tipo de cosas son importantes. Optimizar mis procesos, aumentar mi rentabilidad y construir relaciones duraderas es la clave del tema de experiencia. Una estrategia de experiencia de cliente bien diseñada transforma la percepción de marca. O sea, yo puedo hacer que mi marca cambie, que mi marca sea percibida mucho mejor si yo establezco una estrategia clara de experiencia de cliente, ¿cierto? Y pues también es importante que nos concienticemos de que invertir en experiencia va a hacer que yo mantenga mi parque en el tiempo, que pueda generar mayores rentabilidad, mayor ingreso, mayores temas. Que el hecho de que yo invierta en CX va a hacer que tenga mejores ingresos notoriamente y construir un futuro exitoso. Entonces, digamos que para cerrar nuestro podcast voy a darles 5 elementos, 5 cosas que usted puede hacer como parque, como directivo, como gerente de experiencia de cliente de un parque, de un centro de entretenimiento o de un parque de diversiones. 5 cosas que usted puede hacer para empezar a desarrollar una estrategia de experiencia de cliente si no lo tiene aún, si de pronto está pensando hacerla y no sabe por dónde empezar. Le voy a dar 5 acciones, 5 cosas que usted puede hacer para sensibilizar y alinear a su organización en todo lo que tiene que ver con una estrategia centrada en el cliente. La primera, sensibilizar internamente y alinear culturalmente su organización. Entonces, lo primero que yo le recomiendo que haga es alinear a su compañía, sensibilícelos de la importancia de tener una estrategia centrada en el cliente y cómo eso puede impactar los ingresos y los resultados de su negocio. El segundo aspecto, diagnóstico rápido. Haga un diagnóstico rápido una estrategia de experiencia. Entonces, identifique los problemas visibles, las oportunidades antes de invertir en herramientas complejas. Haga un diagnóstico previo. Ustedes conocen mejor su negocio, conocen su parque más que nadie, conocen su centro comercial. Ustedes saben qué cosas, pero hágalo juiciosamente. Haga un diagnóstico muy, muy claro. Lo puede hacer usted, o si quiere contratar a alguien también, una visión externa, de que le haga ese diagnóstico rápido. Tercer aspecto, espacios de escucha activa para colaboradores. Genere mesas de trabajo, haga workshops, haga grupos focales con sus empleados, con los directivos, con los que atienden, con los vigilantes, con las señoras que limpian, con los chefs,
con los meseros, haga inmersiones, haga espacios de escucha con sus colaboradores. Ellos le van a dar a usted los insumos más claros de qué deben hacer para mejorar. Cuarto, haga encuestas de cultura en el servicio, encueste a sus clientes corporativos, encueste a sus empleados, pregúnteles cosas, cómo perciben el servicio, todo el tiempo estén midiendo, eso es muy importante. Y quinto, el compromiso de la alta dirección es fundamental en cualquier estrategia de experiencia. Si no hay un compromiso de la alta dirección, del dueño del parque, en que esto es fundamental para lograr objetivos distintos y diferenciarnos en el mercado, no va a funcionar la estrategia. Esas son las 5 cosas que yo les sugiero arranquen a hacer desde ya para que puedan a construir una estrategia de experiencia. Se las repito nuevamente. La sensibilización interna y alineación cultural, el diagnóstico rápido, el tercero, espacios de escucha con colaboradores, el cuarto, encueste, haga escucha activa de sus clientes, empleados, todo el tiempo, y quinto, y la más importante, el compromiso de la alta dirección a los dueños de parques en estas estrategias de experiencia. Es lo más importante. Les dejo para cerrar una frase que nos gusta mucho de John Maxwell y es: el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Debemos tener conciencia de que el cambio se va a dar todo el tiempo. Depende de nosotros si queremos hacerlo o no. En un entorno competitivo donde el producto, el precio y la tecnología cada vez son más fáciles de replicar, la experiencia ofrecida a sus clientes será el único factor diferenciador sostenible en el mercado. Tengan en cuenta eso. A mí me pueden copiar mi producto, mi tecnología, mis precios, pero la experiencia no la van a poder copiar. Por eso va a ser el único factor de diferenciación en el tiempo para todos ustedes. Con esto damos por terminado nuestro podcast. Espero que les haya gustado muchos elementos. Vamos a seguir generando valor con estos elementos de podcast. Los esperamos. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Spotify. Van a encontrar todos estos podcasts allí. Les agradezco mucho por el tiempo y muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Marketing EasyX. Sin filtro. El podcast.